un amigo de la familia intentó grooming, y yo no lo conté. Cuando miro hacia atrás, hay momentos en mi vida que se marcan con fuego. Recuerdo aquella época cuando tenía 12 años. Era un periodo complicado, especialmente después del divorcio de mis padres. Ya había sido un año difícil, pero lo que vino después todavía me persigue en mis pensamientos. Mis padres y una pareja, Andy y su esposa Presi, habían sido amigos cercanos desde antes de que yo naciera. Aquellos días de risas y juegos con su familia se tornaron confusos cuando sus vidas empezaron a desmoronarse, al igual que la mía. La separación de mis padres, aunque difícil, se sintió diferente porque ya estaba acostumbrada a la idea del amor en crisis. Cuando ellos se separaron, la pareja de la que hablo también lo hizo. Mis padres y Andy se separaron, pero él continuó visitando a mi padre. Solía acompañarlo a esos encuentros a su hotel. Cada vez que eso pasaba, sentía que la incomodidad en mi pecho crecía un poco más. Fue en una de esas visitas cuando las cosas tomaron un giro inesperado. Cuando llegamos al hotel, Andy parecía emocionado de verme. Me miró con una sonrisa, como si esperara algo más que la simple visita. No pude evitar sentir que había una carga en sus palabras. Sentí que estaba en un lugar donde no encajaba del todo. Empezó a decirme cuánto había crecido, cómo me veía diferente y me hizo un regalo. Era un collar que tenía un pequeño colgante, algo que pensé en ese momento que era simplemente un gesto amable. Pero al girarme para que me lo pusiera, esas palabras se sintieron más pesadas y cargadas de significado. Agradecí el collar, pero en el fondo algo se activó en mi mente. A partir de esa visita, Andy comenzó a mostrar un interés inusual en mí. Cada vez que veía a mi padre, Andy hacía preguntas que iban más allá de lo casual. ¿Cómo va la escuela? ¿Cuáles son tus sueños? Su curiosidad se sentía diferente, era como si tratara de conectar conmigo de una manera que me incomodaba. Tal vez no estaba acostumbrada a recibir atención de esa forma. Luego mencionó la idea de regalarme un laptop que ya no utilizaba. No pensé en mucho en su oferta, como la mayoría de los adolescentes en esa época, estaba fascinada con la idea de tener uno. Le di a Andy mi correo electrónico, un pequeño paso que me llevó a un territorio emocional complicado. Los correos comenzaron de una manera inocente. Preguntas sobre mi vida, la escuela e incluso comentarios sobre lo bien que se me veía el collar. Pero luego algo cambió en el tono. El correo más inquietante llegó cuando mencionó la posibilidad de que me advirtiera para ir a Arizona con él. Esa frase me dejó helada. La idea de un viaje solo con él me hizo sentir que la tierra se movía bajo mis pies. Respondí de manera equivocada al tratar de ignorarlo, dije que no podría porque tenía escuela y que mi madre no me dejaría. Pero él insistió, se burló con un emoticono de guiño, como si todo fuera una broma. Sentí que la ansiedad comenzaba a tomar el control de mi cuerpo. Mis días se llenaron de un profundo desasosiego. Cada correo que recibía desde su dirección se volvió una sombra sobre mí. Intenté no pensar en ello, decirme a mí misma que estaba exagerando. La mayoría de la gente podría haberlo considerado un simple gesto cariñoso, un regalo de alguien que me conocía desde hace años. Pero en lo más profundo de mí sentía que había algo inquietante, como un tirón extraño en mi piel que me decía que algo estaba muy mal. Pronto decidí no responder más a sus correos. Ya tenía suficiente y no podía soportar más sus insinuaciones y sus bromas inquietantes. A la siguiente reunión con Andy fui empujada a una mezcla de sentimientos. Allí estaba con mi padre y no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos. Andy intentó hacer conversación, preguntándome sobre todo como si fuéramos amigos íntimos. Su entusiasmo me parecía excesivo y yo solo quería que el tiempo pasara más rápido. Cuando me entregó el laptop, agradecí rápidamente el gesto. Realmente sentí que iba a estallar de incomodidad. Recuerdo que deseaba encontrar una salida de allí. Hasta ese momento, cada vez que intentaba recordar aquellos días, me decía que tal vez había exagerado. Que solo era alguien que estaba teniendo problemas en su vida y que quizás yo había sido el malentendido. Pero con los años, el peso de esa experiencia se negó a abandonar mi mente. Hoy en día contemplo esos recuerdos con una mezcla de orgullo y terror. Estoy increíblemente orgullosa de la joven que fui, la que se plantó y dijo que no. ¿Qué habría sucedido si no lo hubiera hecho? ¿Qué se habría perdido si me hubiera dejado llevar por esos impulsos? Esto aún no termina. El tiempo seguía avanzando incesantemente, una corriente que arrastraba mis emociones cada vez más profundo. A pesar de que había sucedido años atrás, la huella de aquellos encuentros con Andy seguía fresca en mi mente. Había logrado evadir sus correos, pero no las secuelas de sus palabras. Mi pecho seguía apretado, como si una mano invisible siempre estuviera apretando con fuerza, recordándome esa inquietante conexión que se había ido gestando entre nosotros. Mis amigos de la escuela empezaron a notarlo, esos días en los que no podía concentrarme en las clases, como si mis pensamientos estuvieran atados a un lugar oscuro. Una tarde decidí desahogarme. Me senté con Ana, mi mejor amiga desde la infancia, y la verdad salió de mis labios como un torrente inesperado. Hablé de los correos, del collar y de cómo su mirada parecía ir más allá de lo amistoso. Ella escuchó en silencio, sus ojos tan grandes como platos mientras me absorbía con cada palabra. Al terminar,
La angustia en mi corazón hizo que me sintiera expuesta, vulnerable. «¿Y si nadie me cree?», murmuré. «¿Y si crees que estoy exagerando?». Ana, siempre directa y sincera, me miró con una mezcla de preocupación y determinación. «Tú no estás exagerando. No tienes que cargar con esto sola. Te has dado cuenta de que su comportamiento es extraño y eso es suficiente. Debemos contárselo a alguien, a un adulto en quien confíes». La idea me aterraba. Después de todo, era Andy alguien que había sido parte de mi vida, de las risas y recuerdos despreocupados. Pero mi instinto me decía que había cruzado una línea, que esos ojos llenos de atención tenían un trasfondo que me helaba la sangre. El silencio que siguió fue abrumador. Me sentí como un barco a la deriva en un mar embravecido, incapaz de tomar una decisión. ¿A quién acudir? A mi madre, que ya enfrentaba su propia batalla emocional con el divorcio. A mi padre, que a menudo parecía evadir las conversaciones profundas por miedo a abrir viejas heridas. La carga se sentía cada vez más pesada, como un viaje eterno en mi mente. Al final, tras mucho deliberar, decidí que hablar con Ana era el primer paso, aunque los siguientes todavía se vislumbraban difusos. No pasó mucho tiempo para que el ciclo de ansiedad regresara. Era como un ciclo vicioso. Cada vez que recibía un mensaje de Andy, una especie de revulsivo se activaba en mi interior. Pero esa vez decidí actuar. Recogí valor y barrí un mar de palabras en un correo, un último intento de cerrar la puerta. «Andy, ya no quiero que me escribas. No me siento cómoda con nuestras conversaciones y necesito que entiendas mi decisión. Espero que respetes mi espacio». Al apretar el botón de enviar, una mezcla de liberación y miedo me invadió. Había creado un muro, pero me preguntaba si Andy aceptaría el rechazo. Los días que siguieron fueron tensos. Miraba el teléfono con la esperanza de no ver una sola notificación de su parte. Ese brillo en la pantalla era como una tortura anticipada. Pero había un silencio abrumador, un vacío que estiraba el tiempo como un chicle, una sensación de que había algo más, algo latente esperando la oportunidad de estallar. Finalmente, una tarde, la respuesta llegó. Era breve. No contenía una disculpa, ni un intento de comprender mi posición. Era simplemente una línea fría que decía: «No te preocupes, sé que estás confundida. Solo quiero ayudarte». Un escalofrío recorrió mi espalda. Las palabras que debían ofrecerme tranquilidad eran, en cambio, un silencio ensordecedor. La angustia se intensificó y ya no podía ignorar los ecos del pasado que resonaban en mi mente. Comenzaron a surgir otros recuerdos, flashes de momentos perdidos que parecían mezclarse con mis temores. Recordé las ocasiones en las que había escuchado a mis padres hablar sobre relaciones y límites, sobre la importancia de involucrarse en la vida de las personas, pero también de saber cuándo mantener distancia. Lo sabía, él no debía estar en mi vida de esa manera. Quería confiar en que había hecho lo correcto, pero la duda persistía, como una sombra que no podía soltar. Mientras reflexionaba en mi habitación, el día se tornó noche y las luces comenzaron a titilar. La incomodidad que siempre me había hecho sentir tan encerrada estaba ganando la carrera. Llamé a Ana y, en un abrir y cerrar de ojos, planificamos un encuentro. «Hablaremos con alguien que pueda ayudarnos», me aseguró. Mis palabras bailaron en su voz y comenzamos a construir un plan. Y con cada mensaje que pasábamos, sentía que una parte de mí comenzaba a recuperarse, como si la metáfora de las sombras estuviera dejando paso a la luz. Pero, ¿qué sucedería cuando Andy se diera cuenta de que sus juegos se estaban terminando? Esa pregunta se posó en mi mente como un eco lejano, pudiendo prever una tormenta que aún no había estallado. Los días posteriores a la respuesta de Andy fueron un laberinto de confusión y miedo. A medida que la tormenta en mi mente se intensificaba, se apagaba lentamente la pequeña chispa de valentía que había logrado encender en mí. La imagen de su rostro sonriente se mezclaba con la inquietud de sus correos y la sensación de que había cruzado una línea que nunca debió haberse trazado. La noche anterior, mientras el viento ululaba contra las ventanas de mi habitación, pensé en la conversación que tendría con Ana. Mientras miraba al techo, me preguntaba si alguien como Andy sería lo suficientemente inteligente como para entender que había cruzado una frontera o si seguiría capaz de desdibujar los límites en su búsqueda de atención. Esa incertidumbre me atemorizaba. El día del encuentro con Ana, la ansiedad me acompañaba como un segundo saco al hombro. Nos dirigimos a la escuela, donde sabíamos que encontraríamos a un profesor en quien confiar, alguien que siempre había sido una voz de sabiduría en medio del caos. El pasillo estaba imbuido de risas adolescentes, pero al pasar por las aulas, esas carcajadas parecían resonar como ecos distantes para mí. Finalmente, llegamos a la oficina del profesor Rodríguez, un hombre amable con un aire paternal que siempre parecía dispuesto a escuchar. Al explicar nuestra situación, la tremenda carga que llevé durante semanas se escurrió entre mis dedos. Profundamente inquieto, pero decidido, comencé a relatar los incidentes de manera clara y concisa, mientras Ana intercalaba sus propias observaciones. Con la atención de Rodríguez fija en mi relato, sentí la acción de hablar como un acto de liberación. Sus cejas se fruncieron en señales de preocupación al escuchar sobre los mensajes y la atención inapropiada de Andy. «Lo que estás sintiendo es completamente válido», aseguró. «No tienes que cargar con esto sola».
Hay recursos para protegerte, y lo mejor que puedes hacer es buscar ayuda cuando alguien traspasa esos límites. Te pondré en contacto con la consejera de la escuela. Ella puede orientarte sobre los pasos a seguir. Las palabras de Rodríguez fueron como una lluvia suave sobre mi mente turbada, y la sensación de estar escuchada me otorgó una pequeña chispa de tranquilidad. Una vez que nos despedimos, volví a ver a Ana. No podía evitar sentir que habíamos tomado un camino peligroso, pero uno que era necesario. Sin embargo, la inquietud que había embargado durante semanas chisporroteaba nuevamente en mi pecho. Caminando hacia casa, las sombras se alargaron y mis pensamientos comenzaron a oscilar entre el alivio por haber compartido la carga y el miedo por lo que podía hacerle a Andy. Pero lo más perturbador era que mi mente también comenzaba a jugarme trucos, recordando los buenos momentos, las risas compartidas, incluso su generosidad cuando me regaló el collar. Todo lo que me hacía cuestionar mi propio juicio y desgarrarme entre la gratitud y el desasosiego. Los correos de Andy continuaron, aunque ahora parecían haberse vuelto más calculados, más anónimos, como si él estuviera evaluando mis reacciones cada vez que abría mi bandeja de entrada. Estoy aquí si necesitas hablar, decía en uno de ellos, una incómoda mezcla de amabilidad y presión. Estaba claro que no iba a rendirse fácilmente. La oscuridad de sus palabras se convirtió en una pesadilla diaria, y la extrañeza de su comportamiento me llevó a investigar más sobre el acoso y las dinámicas del poder. Me sentí cada vez más atrapada en un juego del que no podía escapar. La vulnerabilidad a menudo venía acompañada de un peso desmesurado. Una semana después, durante nuestra sesión con la consejera, la atmósfera se transformó. Me sorprendió la manera en que una sola conversación podía desenredar la maraña de mi pecho. Ella escuchó atentamente mi relato, haciéndome preguntas sobre cómo me sentía y qué quería hacer. La forma en que me tomó en serio dejó atrás el manto de duda que había envuelto mis pensamientos. Me dio recursos, nombres, un plan de acción que me hizo sentir un poco más empoderada. Al finalizar la reunión, me di cuenta de que el camino que había comenzado a tomar no iba a ser sencillo, pero al menos ahora tenía el apoyo que tanto había buscado. La consejera me aconsejó sobre cómo manejar la situación con Andy si alguna vez se tornaba amenazante. Me ofreció estrategias y me motivó a hablar con mis padres, una idea que antes me dejaba paralizada, pero que ahora comenzaba a parecerse menos aterradora. Sabía que tendría que enfrentar a mis miedos y abrir la puerta a la conversación que había pospuesto durante tanto tiempo. Al dejar la escuela, sentí la ligera brisa de la esperanza tocar mi rostro y en mi pecho una chispa de valor empezaba a encenderse nuevamente. Esa noche, antes de acostarme, decidí emprender un pequeño ritual, tomé el collar que Andy me había regalado y lo dejé en una caja especial que tenía en mi escritorio. Quería simbolizar que los recuerdos o situaciones que alguna vez habían traído brillo a mi vida ya no podían tener un poder sobre mí. Esa cadena que solía ser un objeto de recuerdos alegres ahora se sentía como una atadura. El hecho de renunciar a ese recuerdo y dejarlo de lado significaba que estaba lista para demostrarme a mí misma que estaba en control de mis decisiones. Si bien todavía sentía el eco de su comportamiento resonando en mi interior, decidí que la narrativa de mi vida no sería dictada por la manipulación de alguien más. Puse la caja en un lugar seguro, con la certeza de que el futuro que me pertrecha dependería de mis propias elecciones. Mientras cerraba los ojos para dormir, las dudas seguían golpeando en mi mente, pero empecé a visualizar un futuro en el que finalmente sería capaz de dejar atrás esta etapa. Las luchas de hoy posiblemente se transformarían en las historias de fuerza que compartiría mañana, tal vez como una forma de ayudar a otros en situaciones parecidas. Ahora, al igual que aquella joven llena de coraje que alguna vez fui, sabía que tenía el poder de reescribir mi historia. Y en ese instante de revelación, el miedo se disipó un poco más, mostrándome que al final, las batallas más duras son aquellas que luchamos dentro de nosotros mismos. Espero que mi historia sirva de guía para otros que pueden sentirse atrapados, porque nadie debería tener que pelear solo. Si has pasado por experiencias similares o sientes que tu voz no es escuchada, recuerda que hay apoyo a tu alcance. Comparte tu historia, empodérate, porque cada palabra tiene el poder de sanar. ¿Y te has sentido atrapado en una situación difícil? Comparte tus pensamientos en los comentarios y sigamos conversando sobre cómo ayudarnos mutuamente.